Vamos a orar. Dios, te queremos dar muchas gracias por el tiempo que nos permites para poder estar aquí. Gracias por poner esa disposición en nuestro corazón para venir a escucharte. Y ahora te pedimos que tú te muevas con toda libertad, aquí en este lugar y también en nuestro corazón. Háblanos, aliéntanos, háblanos de ti y háblanos también de lo que tú quieres cambiar en nuestra vida, arreglar en nuestra vida, porque entendemos que cada día es una nueva oportunidad para ponernos en tus manos y poder ver tu trabajo, hermoso trabajo, en nuestro interior. Te damos gracias, te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando pensamos en las plagas de Egipto y en general en los juicios de Dios, normalmente surge una pregunta, ¿no? O sea, esa pregunta que nos hacemos de, a ver, ¿no es Dios un Dios de amor? ¿No es Dios un Dios que es bueno? Y constantemente, sí, ante esta aparentemente contradicción, ¿no? De Dios es bueno, pero disciplina. Dios es amor, pero castiga. En este caso que estamos estudiando, vemos las plagas que Él ha traído sobre Egipto. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué Dios permite y aún planea que sucedan estas cosas que cuando tú las lees o cuando tú las vives, ves, oye, es duro, ¿no? En el caso de los egipcios fue algo verdaderamente terrible. Es difícil para la mente natural entender que en el amor hay disciplina. Para nuestra mente esto es difícil de entender, que en el castigo hay interés, hay cuidado, hay amor. Sin embargo, la palabra de Dios enseña claramente que Él, Dios, no quiere el mal para el hombre. Dios no trae castigo así ociosamente al hombre, sino que lo que Dios quiere es que el hombre no muera eternamente, que el hombre no quede separado de Él eternamente. Realmente nosotros invertimos mucho de nuestra energía en cuidar nuestra vida, ¿no? O sea, tú haces muchas cosas por cuidar tu salud, ¿o no? Procuras alimentarte de la mejor manera, haces ejercicio, si de repente te manda el médico alguna cosa, lo atiendes, ¿no? Cuidamos nuestra vida física. Imagínate si Dios no cuida nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna. Entonces Dios, todo lo que trae a nuestra vida, siempre tiene un objetivo, cuidar nuestra eternidad. A quien no le conoce, Dios no quiere que se pierda, sino que venga al conocimiento de la verdad. Fíjate lo que dice en Ezequiel 33, versículo 11. Dice el profeta, Dios le dice al profeta, diles, o sea, este es mi mensaje, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Este es el objetivo de Dios atrás de cualquier cosa que permite en nuestra vida. Él quiere que nosotros vivamos, que vivamos cerca de Él. Y por eso la invitación, fíjate, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Aquí se dirige a los hijos de Israel. Acuérdate que la palabra de Dios, la Biblia, finalmente fue traída, vamos a decir, como destinatario principal, original, al pueblo judío, al pueblo escogido. Sin embargo, a través de ellos, Dios hoy nos habla a nosotros, que nos comparte el objetivo de Dios. Al permitir un juicio, es quitar lo que impide que el hombre pueda recibir la verdadera vida. La vida que solamente encontramos en Dios, en Cristo. Por eso es que aún como creyentes, realmente Dios nos invita a juzgar nuestra vida. ¿Se acuerdan ustedes de este pasaje en Corintios donde Pablo, hablando por ejemplo de la cena del Señor, nos dice, juzgaos, o sea, júzguense ustedes mismos? Porque si nos juzgamos nosotros mismos, entonces no habrá nada que impida, que estorbe en nuestra comunión con Dios. La invitación de Dios es, juzga tu vida, arregla tu vida,
considera bien tus caminos y entonces, si Dios te muestra, hay algo que arreglar, deja que Él lo arregle. Si Dios te muestra, hay algo que quitar, hay algo que es necesario quitar de tu vida porque estorba, entonces dile a Dios, Dios, tú quítalo, yo no puedo. Y entonces, Él en tu vida, Jesús en tu vida, se va a poder ver con más claridad y con más poder. Piensa en esto. Vamos a regresar así a la escena que están viviendo los egipcios. Han vivido ya la primera plaga, la vimos la semana pasada. Desde el siervo hasta el rey están experimentando la poderosa mano de Dios juzgándolos. Pero el objetivo de Dios no es destruirlos. Podría haberlo hecho en un instante. El objetivo de Dios es que ellos volteen al verdadero Dios, que hagan a un lado la mentira de la idolatría, la mentira del politeísmo, y Dios quería entonces traer estos juicios para que esos engaños en los que se apoyaban, esos dioses falsos en los que confiaban, fueran quitados, fueran hechos a un lado, fueran, tomando palabras como Dios lo expresa en el Antiguo Testamento, para que fueran avergonzados esos dioses falsos y ellos pudieran voltear al Creador. Nota esto, en la palabra de Dios constantemente se habla de que Dios está buscando un corazón humilde, ¿no? Un corazón humilde ante Él. ¿Por qué? Porque la humildad ante Dios es la clave para que Dios pueda revelarse a nosotros. Y nota esto, la semana pasada entramos con un poquito más de detalle al tema de cómo el orgullo humano es el que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y antes de que el corazón pueda ser humilde, humillado, tiene que dejar ese orgullo. Fíjate cómo lo expresa David. Dice en el Salmo 119, 67. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. O sea, Dios, su objetivo, cuando trae una disciplina, un juicio a nuestra vida, es volvernos al camino que habíamos dejado por vivir en el orgullo. La consecuencia, dice David, mas ahora guardo tu palabra. Ahora he regresado al camino de la bendición, al camino de la obediencia. El orgullo, en cualquiera de sus formas, nos aleja de Dios. El orgullo es lo contrario a la humildad. Para que Dios pueda reflejarse en nuestra vida, para que tú puedas disfrutar tu vida como Dios lo planeó, Dios tiene que regresarnos a ese camino de la humildad, que muchas veces tiene que pasar por el que Dios nos humille, enfrentándonos a la necesidad de enderezar el camino. Esta parte es muy clara y muy importante, porque nos habla del objetivo de Dios. Cuando, por ejemplo, en nuestra vida señala cosas, señala personas quizá, señala actividades que se interponen en nuestra sincera devoción al Señor. ¿Qué es esto? O sea, que realmente tú tengas un corazón dispuesto a obedecer a Dios, a seguir su voluntad, a seguir lo que Él te va mostrando en su palabra, sin reservas, sin impedimento. Cuando esas cosas son quitadas de en medio, fíjate, esta parte es clave. Dios muchas veces nos dice, quita eso, pero no necesariamente significa dejarlo, vamos a decir, fuera de tu vida completamente, sino muchas veces significa ponerlo en el lugar que le corresponde. Ponerlo en el lugar donde no estorbe en tu comunión con Dios. Y cuando hacemos eso, ¿qué pasa? Que somos los primeros en descubrir, somos los primeros en reconocer que eso que Dios hizo o que nos llevó a entender que Él tenía que hacer en nuestra vida es lo mejor que nos podía pasar. Así es Dios. O sea, Dios, dice la Biblia, Dios no quita el bien a los que andan en integridad. Dios siempre está buscando nuestro bien, nuestro provecho. Por eso en el interior, cuando Dios nos pide algo, sabemos que si Dios lo pide, es porque es lo mejor para nosotros. Cuando tú llegas a un mandamiento en la palabra de Dios, aunque a veces no lo entiendas, hay algo en tu interior que te dice, si Dios lo pide, es porque es lo mejor para mí, aunque no lo entiendas.
Una de las claves de la obediencia es avanzo, obedezco, aunque no entienda, porque confío, porque sé que si Dios me lo pide es porque es lo mejor para mí. Es más, aún nuestra conciencia testifica delante de nosotros cuando hay algo que arreglar. Es como los niños, ¿no? Cuando un niño hace algo, o sea, tú ves que se pone, o sea, algo equivocado, algo que sabe que no tenía que hacer, enseguida hay algo que lo tiene inquieto. ¿A poco no? Nosotros también sabemos que hay algo que arreglar, algo pendiente, algo que está ahí estorbando nuestra relación con Dios. Una relación que para el creyente, así como hablamos de los hijos, es una relación familiar. O sea, es un asunto entre papá Dios y yo, hijo creyente. Un papá que me ama y yo un hijo que muchas veces, y se lo agradezco a Dios, he necesitado disciplina. Me acuerdo de una joven que en cierta ocasión había desobedecido de manera muy notoria a sus padres, en varias formas. Ella llegó a su casa y llegó pensando, ahora sí, la que se me va a armar, ¿no? Me gané, o sea, ella sabía, me gané una buena reprensión, seguramente vendrá un castigo ejemplar, nada más que me vea mi papá. Llegó el momento de ver al papá, a la mamá, no le dijeron nada. Y ella dijo, no, pues han de estar esperando el momento para entonces ir así con todo, ¿no? Y pasó ese día, y pasó el siguiente, y pasaron los demás días, y no hubo nada. No hubo reprensión, no hubo enfrentamiento a lo equivocado, no hubo un castigo, nada. Entonces ella dijo, no me dijeron nada, no hicieron nada, no cambió nada. Y su conclusión, ¿sabes cuál fue? No les importa. No les interesa lo que pasa en mi vida. Y esa es la realidad. O sea, nuestra misma conciencia nos dice, si yo hago algo equivocado, a la persona que le importo me tiene que decir, oye, ¿estás mal? ¿A poco no? La misma palabra de Dios expresa esto. Dice en la Biblia, ¿qué hijo? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? No es hijo. Dice la segunda parte del versículo, no es hijo, es bastardo. Si un hijo no es disciplinado, no se está realmente mostrando el amor que al hijo se le tiene. Dice la Biblia, si se os deja sin disciplina, dice, no sois hijos, sois bastardos. Cuando pensamos en esto, cuando vemos así el objetivo de Dios atrás de la disciplina, del juicio, del castigo, etcétera, y que es mostrarnos amor, mostrarnos interés. Yo realmente estaba meditando en esto y digo, oye, ¿es para preocuparnos? De veras, ¿es para preocuparnos cuando sabiendo que estamos haciendo algo equivocadamente, no viene una reprensión? Y Dios tiene muchas maneras para llamarnos la atención, ¿no? ¿A poco no? Dios tiene muchas formas para decirnos, oye, hay que enderezar esto. Yo me preocuparía más si ante algo equivocado no pasa nada en mi vida, porque sé que si Dios me disciplina es porque me ama. Es una muestra de interés, una muestra de amor, una muestra de cuidado por los que ya son sus hijos para que se mantengan en el camino y por los que aún no lo son para que vengan a su conocimiento, para que no se pierdan, para que no pasen una eternidad alejados de Dios. Esto es lo que tenemos que tener en mente cuando vemos así las plagas de Dios sobre Faraón y su pueblo. Fíjate lo que dice Éxodo 7:17. Dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. O sea, son palabras de Dios a Faraón. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Este juicio, esta plaga, la vimos la semana pasada,
La ubicamos así perfectamente, como, así como el río Nilo que atraviesa de sur a norte toda la tierra de Egipto, nos hablaba del orgullo que atraviesa nuestra vida de cabeza a los pies, ¿no? Esos dioses falsos, Osiris, el dador de la vida, ¿no? Hapi, el dios de la fertilidad, que eran honrados como el espíritu del Nilo, ¿sí? Hay que entender la razón por la cual los egipcios veían en este río así a sus deidades. ¿Por qué? Estos dioses míticos, ¿no? Porque ellos veían así como cada año, cada temporada, ¿no? El río crecía, se desbordaba por todos sus laderas, ¿no? Sus riberas. Y una vez que el río descendía, toda esa tierra que había sido anegada por las aguas del Nilo quedaba con una fertilidad muy importante, de tal manera que producía buenas cosechas. Y como esto era la fuente de su supervivencia, una fuente de alimento y de ingreso, ellos asociaban esta bendición que realmente venía de Dios, del Dios verdadero, la asociaban con los dioses del Nilo, los dioses egipcios. ¿Qué es lo que Dios quería? Que ellos supieran, esto no viene de tus dioses falsos, esto viene de mí. Yo tengo el control sobre toda la naturaleza, sobre todas las cosas. Ahora llegamos a la segunda plaga. ¿Cuál fue? La plaga de las ranas. Esta segunda plaga está también estrechamente relacionada con la primera, porque como resultado del crecimiento del río, cuando el río se retiraba, quedaban pozos, charcos, pequeñas lagunillas, donde era así el hábitat preciso, propicio también para que surgieran las ranas, ¿no? El hábitat perfecto para ellas. De hecho, cuando las ranas empezaban a croar, ¿no? Cuando las ranas empezaban a hacer así su singular sonido, las personas sabían, llegó el tiempo de la cosecha o llegó el tiempo de la siembra, ¿no? Bueno, primero se siembra y luego se cosecha. Llegó el tiempo de aprovechar la tierra que ha sido bañada por las aguas y ha sido llenada de fertilidad. Ellos veían en el cantar de las ranas, ¿no? Un beneficio alimenticio, un beneficio económico. Desde el punto de vista religioso para los egipcios, significaba que el dios Hapi, ¿no? Este dios, el dios de la fertilidad, había terminado su trabajo de humedecer la tierra, fertilizarla, y entonces ellos podían empezar a disfrutar de ese beneficio. En ese momento, Dios le dice a Moisés, Moisés, entra a la presencia de Faraón, dile que deje ir a mi pueblo, dile que obedezca a mi voz, y que si no deja ir a mi pueblo, fíjate, en Éxodo 8, versículo 2, dice, y si no los quisieres dejar ir, es una advertencia contra Faraón, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Aquí llama la atención algo. Los egipcios estaban muy familiarizados con las ranas. Quizá cuando Faraón escucha la advertencia de Dios en boca de Aarón y Moisés, dice, ¡ay, ranas! Y a lo mejor minimizó el asunto. De hecho, por si faltara alguna forma de deificación entre los egipcios, las ranas también eran consideradas deidades. O sea, no, tú no podías matar a una rana. Era considerada un dios. Así que cuando Dios dice, ahora voy a mandar ranas sobre todos tus territorios, ¿no? De tal manera que se produzcan a montones, el dios Hapi ya no estaba tan happy, ¿no? El dios Hapi fue deshonrado. ¿Sabes por qué? Porque si no podías matar una rana y la tierra estaba repleta de ranas, no había forma de que tú, por ejemplo, caminaras sobre la tierra e ibas pisando ranas. Dice la Biblia, después leanlo con detalle, que había ranas en todos lados, que había ranas
en las camas, en las sillas, en los instrumentos de cocina, por todos lados. Entonces, al estar todas las casas, todos los lugares llenas de ranas, dice la Biblia en el versículo 4, dice, y haré que las ranas suban sobre ti. O sea, esto es literal. Imagínate tener las ranas, ahora sí que hasta en la cabeza, ¿no? Sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Así que, por la palabra de Dios, al ejecutarse este juicio, todos los egipcios se convirtieron en culpables delante de su dios Hapi porque estaban deshonrando a las ranas. Se sentaban sobre ellas, se acostaban sobre ellas, las tenían literalmente hasta en la sopa. O sea, lo leemos y de veras no alcanzamos a dimensionar lo que era esta plaga. Ahora, no deja de llamar la atención varias cosas. La primera de ellas es la resistencia del hombre a los llamados de Dios. A Dios nos llama y a qué resistentes somos. Porque fíjate, después de que Dios le dice a Moisés, Moisés, avísale sobre este juicio a Faraón. El primero, la sangre. El río, las aguas que se convierten en sangre. ¿Qué hace Faraón? Llama a los hechiceros y les dice, ¿saben qué? Quiero que le demuestren a Moisés que yo también tengo mis dioses. Y lo que hace es imitar el milagro. Y dice la Biblia, y los hechiceros con sus encantamientos produjeron también que el agua se convirtiera en sangre. Finalmente, a lo que voy con esto es que el hombre siempre estará, cuando no quiere escuchar a Dios, estará buscando un argumento para luchar contra la verdad. En el Nuevo Testamento, Dios nos da algunos detalles más acerca de estos hechiceros. Nos dice, por ejemplo, sus nombres, pero más importante que los nombres, nos dice la condición en la que el hombre se mete o la condición que el hombre adopta cuando hay esta lucha contra la verdad. Fíjate, dice en 2 de Timoteo 3:8, y de la manera que Janes y Jambres son los nombres de estos hechiceros, digamos, vamos a decir, los principales que delante de Faraón estuvieron imitando los milagros que Dios hacía por mano de Moisés. Si de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Esa es la actitud que Dios quiere decirte, ten cuidado de resistirte a la verdad. Dice, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Aquí nos habla de una resistencia voluntaria, necia, una resistencia, una lucha contra la verdad. ¿Qué produce? Dice el pasaje, produce una corrupción del entendimiento. ¿Qué significa esto en la práctica? Que nuestro entendimiento se puede ir deteriorando de tal manera que aún las cosas sencillas que Dios nos dice, no las podemos comprender, no las podemos captar. ¿Por qué? Porque se van haciendo más y más complicadas por esa resistencia a la verdad. Y no porque sean cosas difíciles. Realmente la palabra de Dios siempre fue planeada, fue diseñada para que la escuchara, dice Jesús, los niños. O sea, realmente lo que hace complicada la enseñanza es nuestra resistencia a la misma. Esa resistencia a la verdad, por eso dice réprobos en cuanto a la fe. En otras palabras, sería como decir reprobados porque no quieren creer. Reprobados porque no tienen esa voluntad para escuchar y apropiar lo que Dios dice. Segundo, esta corrupción del entendimiento lleva al hombre a una lucha abierta contra la verdad. Y en esta lucha abierta contra la verdad, el hombre no se da cuenta que lo que está haciendo es trayendo más problemas a su vida. O
sea, cuando Faraón llama a los hechiceros y les dice, a ver, sus encantamientos, y producen en el río más sangre, en las aguas más sangre, y en esta segunda plaga con las ranas, a ver, ellos también produjeron más ranas, parece irónico, pero ellos, cuando estaban buscando desprestigiar a Dios y desprestigiar a su siervo Moisés y Aarón, ¿qué es lo que estaban haciendo realmente? Producirse más problemas. ¿Y te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo la actitud contra Dios finalmente se traduce en una actitud contra nosotros mismos? Potenciando el juicio de Dios. O sea, con un poquito de sensatez, con un poquito de humildad, en el caso de Faraón, era para que Faraón hubiera dicho, a ver amigos, no es para que me traigan más problemas, ¿no? O sea, no es para que produzcan más de lo que está siendo una pesadilla para mí, es para que me arreglen el asunto. Fíjate, en el caso de las ranas, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Esto nos habla de lo increíble que es la actitud a la que nos lleva el orgullo. En lugar de buscar una solución, están buscando, no, yo no voy a creer en este Dios. Y es más, mira, yo también puedo producir mis ranas. Ese es orgullo. El orgullo, en el fondo, capta esto. Al orgullo no le interesa salir del problema. A veces pensamos que queremos salir del problema, pero no. Al orgullo no le interesa salir del problema. Al orgullo le interesa defender su postura. Yo estoy bien, tú estás mal. Eso es lo que dice el orgullo. El orgullo dice, yo tengo la razón, y no importa que aquí venga Dios y me diga lo contrario, yo tengo la razón. Tercero, resistir la verdad. Resistir la verdad nos lleva a un letargo. Nos lleva a un adormecimiento tal que podemos estar a la puerta de la solución y no querer pasar por ella. O sea, que Dios te puede poner así en la puerta de salida del problema, de la situación, de la condición que estás viviendo, una condición a la que llegaste por no atender la voz de Dios, y estando ahí parado en la línea, en la puerta, dices, no paso. Vamos a entenderlo mejor. Y se ejemplifica bien claro con el siguiente pasaje, el siguiente versículo, en el 8. Fíjate, dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Piensa en Faraón. Está con el problema hasta la coronilla, literalmente con las ranas en la cabeza, en la sopa. Por donde voltea hay ranas. Desesperado, Faraón llama a Moisés, oren por mí, por favor. Ora por mí, ora por mi pueblo, quiero ser librado de este problema y ok, voy a dejar ir a tu pueblo para que obedezca y sirva a Dios en el desierto. Aquí parece que hay un tenue, así, una pequeña luz de claridad en el corazón oscuro de Faraón, un pequeño paso hacia la sensatez. Sin embargo, cuando Moisés le contesta, perfecto, yo voy a orar por ti, nada más dime cuándo quieres que se termine tu problema. ¿Tú qué hubieras dicho? Ya, ¿no? Fíjate las palabras de Faraón. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Pero cuesta trabajo reconocer, entender, encontrarle pies a la respuesta de Faraón. ¿Cuándo quieres que se quite esto de ti? Mañana.
Pero acuérdate de esto, Dios está hablando de la naturaleza humana. Nos está hablando hoy a ti y a mí. Y a veces somos así. Oye, ¿cuándo quieres que se acabe tu problema? Mañana. Faraón, ¿cuándo quieres que se termine este asunto? ¿No has tenido ya suficiente? ¿No te ha bastado con lo que ya has enfrentado? Y fíjate, si tú y yo, pensando así cuerdamente, ¿no? Si estamos enfrentando una situación, si estamos enfrentando un problema, si algo estás viviendo, ¿no te gustaría ser librado así de una buena vez? Pensamos que sí. Nos gusta pensar que sí, pero la respuesta de Faraón nos enseña las formas en las que en el fondo nos cuesta trabajo reconocer que Dios tiene el poder. Te voy a decir cómo lo manifestamos a veces los creyentes. Dios te dice, espera, confía, tráeme tus cosas en oración. Y antes de hacerlo, ¿qué hacemos? No, pues yo lo voy a intentar primero, ¿no? Primero voy a hacer mi luchita. Primero voy a hacer mi esfuerzo. Primero voy a hacer una que otra llamada, ¿no? Voy a mover mis contactos. Y dejamos a Dios al final. ¿Por qué? Porque en el fondo el creyente tiene una incredulidad en que de Dios es el poder. Otro ejemplo, te hablan de Cristo, te comparten el Evangelio. ¿Has visto vidas transformadas, personas cambiadas por Dios? Te queda clarísimo que en Dios está la respuesta, acá arriba, ¿no? Intelectualmente. Y cuando viene la invitación, oye, ¿no quieres recibir a Cristo? Dices, "Ay, lo voy a pensar. Mañana, en la noche. Oye, ¿no crees que Dios es la solución para tu vida? Sí, sí creo, pero todavía tengo que pensarlo. Oye, ¿qué le vas a pensar, por favor? O sea, cuando no damos el paso inmediato, es porque en el fondo todavía pensamos que podemos lidiar con ese asunto. ¿A poco no? Hace unos meses tuve una situación de salud que me traía, por decirlo menos, me traía incómodo, bastante incómodo. Acudí al doctor, me dijo lo que tenía que hacer y yo dije, mañana, no, ni siquiera mañana. Dije, estaba por salir de viaje en esos días, íbamos a salir de paseo. Y entonces yo dije, lo hago cuando regrese. Era lo más sencillo pensando en esa salida. Lo más sencillo sí, pero no lo más conveniente. Definitivamente fue un error haberme esperado hasta regresar para empezar con lo que el médico me dijo que tenía que hacer. Era lo más sencillo, pero no lo mejor. Y finalmente, si lo hubiera hecho antes, estoy seguro que hasta mis días de paseo los hubiera disfrutado más. Porque ese problema que andaba arrastrando no se arregló hasta que no hice lo que tenía que hacer. ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo? ¿A qué me refiero? A que decidimos por lo más sencillo, no lo más conveniente. A que decidimos por lo que parece más cómodo, no lo más conveniente. Por lo que requiere menos esfuerzo. Cuando lo que Dios dice que lo que nos conviene, ¿qué dice la Biblia? Mira, lo que te conviene es obedecer a Dios. Lo que te conviene es prestar atención a sus palabras. Porque si yo verdaderamente creo que en las palabras de Dios está la solución para mi vida, para mi problema, para mi circunstancia, para lo que estoy enfrentando, pues entonces voy a empezar a hacer lo que Dios dice. ¿Cuándo? Hoy, no mañana. Cuando alentamos así al creyente, oye, lo que tienes que hacer es buscar más al Señor, busca al Señor, lee la Biblia. Y tú dices, sí, voy a empezar a leer mañana. Y Dios dice, no, es hoy, no mañana.
no pases una noche más, un día más. Yo te diría, ni siquiera un minuto más, sin darle a Dios el espacio que requiere en tu vida. La oportunidad que necesita en ti para hacer dentro de ti lo que tu vida más necesita. La invitación de Dios, sin duda, para mí, para ti, en esta mañana, a través de este estudio, es que siempre estamos invitados a tomar decisiones tajantes, así, definidas, de aceptar la propuesta de Dios. ¿Cuál? La que Dios te vaya poniendo delante. La circunstancia que hoy puedes tú estar viviendo será diferente a la que yo esté viviendo, pero la respuesta que Dios espera siempre es una respuesta definida. Porque si no lo hacemos, te voy a decir qué va a pasar. Si no damos una respuesta definida, nos empezamos a acostumbrar a las ranas. De tal manera que cuando llega la invitación de Dios, oye, ¿quieres ser librado de la rana? Sí, mañana. Y corremos el riesgo de acostumbrarnos al problema, llámale como quieras. Puede ser enfermedad, puede ser situación económica, puede ser un problema en el trabajo, puede ser familiar, etcétera. Nos acostumbramos a vivir en el peligro. Es como cuando llegas con el doctor y le dices, oye, fíjate que tengo este dolor, pero es normal, siempre lo tengo. Bueno, que siempre lo tengas no quiere decir que sea normal. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. De tal forma que después ya es imposible salir. ¿Sí? Hablando de ranas, Dios quiere que nos acostumbremos a vivir en la verdad, no como una costumbre, valga la contradicción aparente, sino como algo que todos los días decides, quiero vivir en la verdad. Porque cuando tú te acostumbras o dejas pasar, así vamos a decir, contaminación a tu vida, llega un momento en el cual ya no eres consciente. Por ejemplo, si tú arrojas una rana a una olla de agua hirviendo, la rana, en cuanto siente el calor, la temperatura del agua, salta y no le pasa nada. Sin embargo, si a la misma rana tú la pones en el agua a temperatura ambiente, pero la pones al fuego y le empiezas a subir la temperatura, la rana no se mueve. La rana se queda en el agua hasta que se cuece, porque fue siendo un cambio gradual. Fue experimentando un cambio poco a poco. Y lo mismo pasa para ilustrarnos a nosotros. ¿Cómo debemos impedir que nos suban la temperatura? O sea, desde el punto de vista espiritual, sé vigilante, sé consciente de cómo el enemigo, el diablo, el mundo, tu antigua naturaleza puede estarte subiendo la temperatura, invitándote a permitir un poco, ¿no? Por ejemplo, un poco de molestia, un poco de estar a disgusto. Y le va subiendo, le va subiendo, le va subiendo, y de repente estás en un nivel de irritación o en un nivel que ya es ira, y no te diste cuenta cómo llegaste. ¿Por qué? Porque le diste oportunidad, le diste espacio, le diste terreno al diablo en tu corazón. Y Dios dice, ten cuidado, ten cuidado. Por eso la invitación de Dios a tener una decisión así tajante de esto, de lo que me puede afectar en mi relación con Dios, ni tantito. Eso es un corazón valiente. Ese es un corazón definido que le dice a Dios, Dios, yo quiero la victoria que tienes para mí y la quiero hoy. Dios, yo quiero pasar más tiempo contigo y dejar de lado aquellas cosas. Voy a dejar de lado las ranas en mi vida. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por hablarnos a través de estas plagas que tú trajiste sobre Egipto. Y nos hablas de una manera práctica para nuestra vida. Gracias por recordarnos que tú buscas constantemente en nuestro corazón una respuesta definida, una respuesta contundente a las invitaciones, a las propuestas que tú nos haces.
Y de la misma manera, un corazón vigilante para evitar que el enemigo de nuestra alma, de nuestra vida, de lo que tú has construido en nosotros, pueda robarnos lo que tú con tanto cuidado y amor nos has provisto. Dios, danos un corazón humilde, un corazón que aprenda a verte en todas las circunstancias y que decida involucrarse contigo para todo. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias porque en este amor que nos tienes, nos amas tanto que no nos quieres dejar como estamos. Siempre quieres transformarnos y llevarnos a más de ti. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo. Amén.